estado hablando sobre el compromiso y sobre predicar su palabra, hablarles a los demás. Y bueno, pues para comenzar en esta tarde, pues quiero que busquen su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Cuando lo tenga, me dice amén. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y dice así: para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Y bueno, el Señor nos ha estado hablando, como ya lo dije, sobre predicar su palabra, que tengamos ese amor por predicar su palabra, ese amor por los que están allá afuera, perdidos, que no le conocen, que están en oscuridad, que están en tinieblas. Y el Señor pone en nosotros esa necesidad de salir a predicar, y que nosotros también aprendamos a escuchar su voz para salir a predicarles a esas personas que no le conocen, que tal vez sí no sepamos mucho o no sepamos qué decir, o tal vez a veces el miedo nos detenga, pero que el Señor nos ayude a vencer sobre todas esas cosas para salir a predicar su palabra a aquellos que no le conocen, y que el Señor nos ayude a ser determinantes y ser comprometidos para con Él, para con Jesús, para con su Hijo. Entonces aquí nos empieza diciendo en esta carta que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque en el capítulo 11 de esta misma carta se empieza a hablar sobre la fe y sobre todos estos paladines o héroes de la fe, estas personas que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, como Abel, Moisés, Noé, y todos estos que menciona aquí en el capítulo 11, que podemos leerlo. Y después en el 12 dice: entonces, por tanto, que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, porque todos estos que tuvieron fe eran también seres humanos como nosotros, también tenían fallas, eran seres humanos. La Biblia lo dice, que Elías también estaba sujeto a pasiones como nosotros, pero oró fervientemente y no llovió durante 3 años y medio. Hasta que él volvió a orar, entonces volvió a llover sobre la tierra. Entonces, todas estas personas que menciona aquí también en el capítulo 11 también son seres humanos como nosotros, y también tenían sus debilidades, también pasaban situaciones difíciles. Todos los apóstoles de Jesús pasaron situaciones difíciles: Pablo, Pedro, Juan, todos ellos vivieron situaciones que no son muy placenteras, pero el Señor estuvo con ellos y también está con nosotros. Entonces dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a estar ahí asediando a nosotros, asediando a nuestras vidas. Pero el Señor nos insta a que nos despojemos de todo peso y del pecado, no solo del pecado, sino también de todo peso, de todo aquello que nos estorba o nos ralentiza en la carrera que tenemos por delante, todo aquello que nos hace ir más lento o que nos es un estorbo para correr. Entonces dice que nos despojemos de todo peso y del pecado, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque de cada uno de nosotros tiene una carrera por delante, y es el tiempo que estemos aquí. Tal vez la carrera pronto se terminará, o tal vez falte mucho, no lo sabemos. Dios lo sabe para cada uno de nosotros cuánto falta para que se termine nuestra carrera.
pero corramos con paciencia, corramos con gozo, con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, como lo dice en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque Jesús sí, también iba a ir a la cruz, y iba a sufrir, también le iba a doler. Por eso también oró a su Padre que si fuese posible pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Entonces, sí, Jesús también sufrió y también le dolió esos clavos, esa corona, esos golpes, esos insultos. Pero él, por el gozo puesto delante de él, sufrió esa cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, por eso dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque el ánimo, ese aliento para continuar y no desmayar y seguir, así como todos estos que menciona anteriormente en el capítulo 11, y que dice aquí que corramos esa carrera, necesitamos el ánimo que viene de Dios, necesitamos que Dios aliente nuestro corazón, que Dios nos dé aliento de vida cada día. Aliento para seguir, para continuar, para no desmayar, para que nuestro ánimo permanezca firme y no desmayemos. Tal vez a veces nuestro ánimo pueda menguar, pueda disminuir, pero hay que pedirle al Señor que no nos deje desmayar, que el Señor nos ayude a continuar, a no desmayar, que no claudiquemos en la fe, sino que permanezcamos, porque solo Él nos puede sustentar. Él es nuestro sustentador. Él es el único que nos va a sustentar a lo largo de toda nuestra vida. Y como lo dice también su palabra, que Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Entonces, por eso, sigamos en la carrera, perseveremos en la fe y pidámosle al Padre, a Jesús, porque el Padre y el Hijo uno son. Pidámosle que nos ayude a permanecer y a no desmayar. Y despojémonos del pecado y de todo peso, porque el pecado está ahí. El pecado siempre está asediando nuestra vida, siempre va a estar ahí, como lo decía, nos hablaba el Señor en predicaciones anteriores, que la tentación siempre va a estar. Mientras estemos en este cuerpo, la tentación va a estar. Y le invito a que busquemos en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 4, Génesis 4, versículo 7. Dice, si bien hicieres, desde el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y bueno, pues conocemos esta historia. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y Caín trajo de sus ofrendas al Señor, y también Abel, pero el Señor miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces Caín se molestó, y el Señor le habla y le dice que por qué se ha ensañado y que por qué decayó su semblante. Y le dice algo muy importante, que si bien hiciere, no será enaltecido. Y le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Porque el pecado está ahí a la puerta, el pecado nos está asediando, buscando cualquier distracción para que nosotros caigamos. Pero el Señor le dice algo muy importante, que el pecado está ahí a la puerta, pero nosotros sabemos que el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros, que ahora está sujeto bajo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, por eso dice en la carta a los Hebreos que nos despojemos de todo peso y del pecado que siempre está ahí asediando, que está a la puerta, y que nos ocupemos no de las cosas de la carne, sino del Espíritu. Porque en la carta a los Romanos, vamos a buscarlo también, la carta a los Romanos, capítulo 8. La carta a los Romanos capítulo 8, versículo
6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, por eso debemos de despojarnos del pecado, porque el ocuparse de la carne nos va a traer muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso también dice en otra porción que pongamos nuestra mira en las cosas celestiales, en las espirituales, en las de arriba, no en las de aquí, no en las terrenales. Por eso no desmayemos y pidamos la ayuda al Señor para que nos ayude en esta carrera, correrla con fe, correrla con valentía, que nos ayude a ser determinantes en obedecerle a Él, en servirle por amor a Él, por amor a lo que Él hizo por nosotros, porque Él envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, lo que nosotros merecíamos, Cristo Jesús lo llevó por nosotros. Entonces, nosotros también despojémonos de todo peso, de ese pecado que nos asedia constantemente, y pidamos la ayuda al Señor para que nos ayude a no pecar contra Él, que sí vamos a fallar y fallamos de alguna u otra manera, en pensamiento, palabra o acción, pero ese pecado ya fue perdonado. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso, sigamos en la carrera, que el Señor nos ayude a levantarnos, a seguir con fe y con valentía en la carrera que está por delante de nosotros, para que la corramos y que no nos cansemos de hacer el bien, que la palabra que ya sabemos, que se nos ha hablado y que hemos escuchado los miércoles, los domingos, los martes, o que hemos escuchado tal vez en las redes sociales, que escuchamos cada día, que leemos constantemente en la Biblia, que esa palabra que ya sabemos, que no la olvidemos, que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos del Señor, de lo que Él nos está hablando, porque sí, el pueblo de Israel se cansó del maná, y se cansó del maná, pero el Señor les había proveído, y tal vez al principio para ellos eso era algo muy deleitoso, algo que los saciaba, algo impresionante de parte del Señor, pero después, cuando ya solo tenían maná, se empezaron a cansar, se empezaron a fastidiar. Pero no nos fastidiemos, no nos cansemos, porque nuestro Padre nos ha dado el verdadero pan que desciende del cielo, que es Jesucristo, para que comamos de ese pan y tengamos vida eterna y no tengamos nunca más hambre, sino que participemos del pan de vida. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, día con día perseveremos en hacer el bien. Y le invito a que me acompañe a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Cuando lo tenga me dice amén. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y es el apóstol Pablo que les está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y les está diciendo: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Les está recordando que no se cansen de perseverar en la doctrina de Cristo, que perseveren en la doctrina que ellos han recibido, que ellos han escuchado, en el mandamiento que ellos han escuchado desde el principio, porque ellos les predicaron y recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como lo es en verdad, la palabra del Dios vivo. Entonces, les dice que perseveren, que no se cansen de hacer el bien. Y a veces las diferentes situaciones que vivimos día con día nos traen un agotamiento, cansancio físico, pero también el peso espiritual de todo lo que pasa alrededor de nosotros, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestro municipio, alrededor del lugar donde vivimos. Esas situaciones a veces nos debilitan o nos traen un desánimo, nos desanimamos con las cosas que ocurren, pero el Señor nos invita a no cansarnos de hacer el bien, que aunque estemos algo fatigados, cansados, sigamos y prosigamos y perseveremos, porque Él nos va a dar fuerza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, siempre está allí para sustentarnos. Entonces, por eso el apóstol les escribe que no se cansen de hacer el bien, porque ellos ya sabían el Evangelio, ellos ya lo conocían, ya lo habían recibido, ya tenían la palabra de Dios, pero no debían de cansarse, debían de perseverar, y tal vez en esos tiempos era más difícil, no lo sé, pero era más difícil tal vez para ellos el
el predicar el Evangelio, el seguir el Evangelio, porque los empezaban a perseguir, los empezaban a matar, a familias completas, niños, jóvenes, adultos, los mataban, pero ellos perseveraban, y el apóstol Pablo siempre les decía que perseveraran en la fe, que no dejaran que desmayasen ellos. Entonces el Señor también nos dice a nosotros que no nos cansemos, que no desmayemos, sino que Él siempre va a estar ahí a lo largo de nuestra carrera. Él sabe qué día, hasta qué día está contado nuestros días, qué día vamos a dejar de respirar y vamos a morir físicamente. Él lo sabe, o si no, moriremos físicamente, porque sabemos que el Señor vendrá por su iglesia, y hay unos que no gustarán la muerte, pero todos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, tal vez no probaremos la muerte, o tal vez sí, el Señor lo sabe, pero siempre va a estar ahí. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos vio, y a lo largo de toda nuestra vida Él ha estado ahí. Y aun cuando no le conocíamos, el Señor nos hablaba y nos hablaba para que nos acercásemos a Él, pero a veces nosotros endurecíamos nuestro corazón. Pero gracias a Dios, porque su poder es mayor que nosotros, y enterneció nuestro corazón, nos volvió a Él, y ahora le conocemos, somos conocidos por Él. Entonces, gracias a Dios por eso. Y entonces no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. No nos cansemos tampoco de predicar su palabra, ni de obedecerla, sino que perseveremos en hacer bien cada día. Porque si nos cansamos, vamos a claudicar, nos vamos a desanimar. Tal vez, a veces sí venga desánimo, pero siempre recordemos la palabra del Señor, y también estarán nuestros hermanos, nuestra familia, que nos recordará la palabra de Dios. Dios pondrá palabras en alguien para que nos hable su palabra y nos dé ese ánimo, ese aliento para seguir y para continuar. Porque el Señor siempre nos infunde aliento con su vara y su cayado, como lo dice el Salmo 123. Entonces, no nos cansemos, sino que invoquemos al Señor, porque la palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y nosotros lo hemos invocado, y un día lo invocamos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestros corazones. Y no nos cansemos de alabarle, de invocarle, de predicar su palabra, ni de obedecerla. Entonces vamos a buscar Isaías 43, 22. Y dice de la siguiente manera: Isaías 43, versículo 22. Isaías 43, 22 dice de la siguiente manera: Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y el Señor aquí le está hablando a su pueblo por medio del profeta Isaías, y le está diciendo que no le invocaron, sino que se cansaron de Él, se cansaron de lo que Él les hablaba, porque a los profetas pues muchas veces la mayoría traía palabras de juicio o palabras de arrepentimiento, llamados al arrepentimiento para que el pueblo se arrepintiera y se volviera al Señor, pero ellos no quisieron escuchar, y Dios ya les había advertido lo que iba a pasar si ellos no escuchaban, y constantemente envió a sus profetas y le dio palabras a sus profetas para que ellos la hablasen al pueblo, y ellos la hablaron, pero el pueblo endureció su corazón, fue endurecido su corazón. Tenían ojos, pero con sus ojos no vieron, y tenían oídos, pero con sus oídos no escucharon, sino que se endurecieron y no invocaron al Señor, sino que se cansaron de Él. Entonces, eso también, nosotros también estamos expuestos a eso, hermano. También nos podemos cansar, tal vez de las cosas, de ya no queremos escuchar tal vez la palabra del Señor, no queremos orar, pero pidámosle al Señor que Él nos dé ese ánimo para orar, ese amor por orar, y si no tenemos, tal vez estamos cansados y tal vez no sentimos ganas de orar, pidámosle al Señor, oremos: Señor, no tengo ganas, pero te pido, ayúdame, dame ese ánimo, ese amor por ti, para orar, para no cansarme, para permanecer en la fe, seguir adelante, seguir confiando en ti, porque hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces,
perseveremos en hacer el bien, como también lo dice en el versículo 21 de ese mismo capítulo de Isaías. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hemos sido creados por el Señor y para Él, somos de Él y para Él. Y dice que mis alabanzas publicará. Publicaremos las maravillas del Señor, lo que el Señor ha hecho con nosotros, con cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él vino y nos rescató de ese hoyo donde estábamos, de esa oscuridad en donde estábamos, y nos dio vida. Y una vida gratuitamente, una vida eterna que no la merecemos, pero nos dio vida, para que vivamos para Él, le busquemos a Él, busquemos su rostro, cada día nos humillemos, nos apartemos de los malos caminos, porque también dice la palabra, que si mi pueblo se humillare, buscaren mi rostro, oraren y se apartaren de los malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, busquemos al Señor cada día. Y sí, a veces las cosas del mundo nos quieren alejar y nos quieren arrastrar, porque la carne siempre va a buscar lo que es de la carne. La carnalidad siempre va a querer lo que es de la carne, porque lo que es de la carne es contra el Espíritu de Dios, pero opongámonos a eso y que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé la fuerza, que Él nos da la fuerza para vencer esa carnalidad, para que por el Espíritu hagamos morir esas obras de la carne, esas obras de la vieja naturaleza, porque ahora tenemos la naturaleza nueva que Dios nos ha dado, nos ha hecho nuevas criaturas, y tenemos, sí, aún está la naturaleza vieja que opera en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, pero en nuestra mente y en nuestra alma opera la nueva naturaleza, la nueva criatura que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vamos a buscar ahora la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Y tal vez ese pasaje ya lo saben y lo conocen muchos, es muy conocido. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Y es el apóstol Pablo, y esta es muy probablemente la última carta que él escribió, o que está aquí registrada, que él escribió desde las últimas cartas, porque aquí le empieza diciendo a Timoteo que él ya está para ser sacrificado. Y él sabía que el tiempo de su partida estaba cercano, él sabía que ya estaba pronto para partir de este mundo, pero él escribió esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque no fueron las fuerzas de Pablo, ni fue por él, sino que Dios le ayudó, Dios le dio la fuerza, porque si hubiera sido por él hubiera seguido respirando amenazas y muerte contra los cristianos y los hubiera seguido persiguiendo en las sinagogas. Pero el Señor fue misericordioso y mostró en él su misericordia y lo cambió, lo transformó totalmente, para que aquel que ahora respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, contra los del camino, ahora predicaba y anunciaba a Cristo Jesús y convencía a los judíos de que Jesús era el Cristo. Él empezó predicando ahí en Damasco, porque sabemos y conocemos la historia de que él iba en camino a Damasco, iba en camino para arrestar a los cristianos y encarcelarlos, pero el Señor se le apareció y lo transformó totalmente. Y después de eso él fue diferente, cambió y ahora predicaba de Cristo, y las personas tal vez no le creían, los cristianos, porque decían: este nos perseguía, este es el que nos persigue, es el que nos encarcela, es el que nos mata. Pero el testimonio de Pablo fue lo que los convenció de que él había realmente cambiado, ese fruto que había ahora en el corazón de Pablo, de un cambio verdadero, un cambio genuino en el Señor. Entonces, el apóstol Pablo pasó muchas cosas a lo largo de toda su vida. En Damasco, cuando
los judíos escucharon que él predicaba de Cristo y que los convencía de que Jesús era el Cristo, entonces ¿qué hicieron? Resolvieron matarle, lo querían matar, pero gracias a Dios que lo guardó y lo libró de que lo mataran, de que mataran al apóstol Pablo. Y fue y predicó también a muchos lugares. En Listra lo apedrearon, también lo varearon, pero él permaneció. Y no fue por sus fuerzas, sino fue porque el Espíritu Santo estaba con él, porque Dios estaba con él y le fortaleció, porque lo intentaron matar muchas veces, lo apedrearon, que hasta pensaron que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron tirado, pero el Señor le fortaleció. Y sí le dolió, pero él soportó ese sufrimiento por las fuerzas que el Espíritu Santo le dio, porque el Espíritu Santo le concedió el ser fortalecido en el hombre interior para que él resistiera todo eso. Y también conocemos después que también experimentó un naufragio con otras personas que iban ahí, 276 o 67, no recuerdo bien el número, pero él ahí estaba y le fue revelado a él que ninguno de los que estaban ahí se iba a morir, pero sí iba a haber pérdida material de la nave en la que iban, pero no iban a morir ninguno. Entonces él aún ahí que estaba en ese barco, él aún les predicaba a los que estaban ahí y les decía que confiaran en el Señor. Y cuando llegaron a una isla, a Malta, después que estuvieron en ese naufragio, llegaron ahí y después Pablo buscó unas ramas, una leña para echarle al fuego, y cuando hizo eso, una serpiente se le prendió el brazo. Entonces los habitantes de ahí pues sí pensaron que pues él había hecho algo malo, porque aunque escapó del mar, ellos pensaban que la justicia lo seguía persiguiendo y no lo dejaba, porque una serpiente se le prendió el brazo. Entonces ellos pensaron que sí iba a morir, lo vieron y estaban esperando que se muriera, pero gracias a Dios que también lo libró de eso, no le pasó nada. El Señor lo libró, y ya después pues los habitantes pensaron que era un Dios, pero el Señor estaba con él, siempre lo estaba guardando, y hasta donde el Señor tenía determinado que Pablo viviese y lo que Pablo pasase, todos los sufrimientos, en todo él estuvo ahí con Pablo, con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo pues era alguien importante en los judíos, tenía doble nacionalidad, judía y romana, y era alguien importante, fariseo de fariseos, y fue instruido por Gamaliel. Y muchos pudiéramos pensar, ¿por qué dejó todo eso? ¿Por qué? Pues todo eso parecía muy importante para él, pudiera parecer muy importante desde la perspectiva humana y del raciocinio humano, que era alguien importante, pero cuando el Señor lo transformó, Pablo estimó todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él escribió en la carta a los Filipenses, les escribe y les dice que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y le dice, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, tal vez ninguno de nosotros, o bueno, yo en lo personal, pues no podría decir eso, porque pues obviamente no, me falta mucho, pero sigamos, y así como tenemos este ejemplo del apóstol Pablo y todos los ejemplos de las personas que perseveraron en la fe, y el máximo ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, que sufrió esa cruz y soportó esa cruz por el gozo puesto delante de él, nosotros también corramos con la carrera que tenemos por delante y perseveremos en la fe, así como el apóstol Pablo perseveró. Pongamos nuestros ojos en Jesús, porque al poner nuestros ojos en Jesús, todo lo terrenal, todo lo demás será sin valor, a la luz gloriosa de Cristo. Así como el apóstol Pablo puso sus ojos en Jesús y prosiguió al blanco, él se olvidó de lo que ya fue y se extendía hacia lo porvenir. No pretendía ya haberlo alcanzado, ni él pretendía haberlo ya alcanzado, pero se esforzaba cada día, porque el Señor lo alentaba, porque el Espíritu de Dios estaba con él cada día, cada mañana. Entonces también el Señor está con nosotros, porque
el Dios de Pablo también es nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, el Dios de Pablo también es nuestro Dios. Entonces, también está con nosotros. Si amó a Pablo, también nos ama a nosotros. Amó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Felipe, a Bartolomé, a todos los apóstoles, también nos ama a nosotros. Y ese amor no va a cambiar, porque Dios es inmutable, Él no puede cambiar, porque Él es eterno. Leemos en la Biblia que Dios es amor, y si relacionamos los atributos de Dios, Dios también es eterno. Entonces Él es amor eterno, porque lo que Él es no lo puede dejar de ser, porque lo que Él es, lo es eternamente. Entonces, si estamos convencidos de que Dios nos ama, prosigamos y que el Señor nos ayude en nuestras debilidades que tenemos como seres humanos, para que prosigamos y corramos esa carrera día con día y peleemos la buena batalla. No sabemos lo que nos deparará el mañana, no sabemos qué viviremos mañana o si viviremos mañana, pero el Señor sí lo sabe y Él tiene el control de todo. Entonces prosigamos en creerle al Señor, en buscar de Él, en orar, en obedecerle cada día de nuestras vidas. Que invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda nuestra carrera, de toda nuestra vida, porque Él nos dice que Él está ahí, que no temamos, que Él va a estar ahí. Busquemos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 57. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 57. Dice así para la gloria de nuestro Padre Celestial. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Gracias al Señor, porque cuando le invocamos, Él se acercó a nosotros y nos dijo, no temas. Porque Él está ahí con nosotros cada día de nuestras vidas, y cuando invocamos el nombre de Jesús, Él está ahí, Él está con nosotros, Él nos dio su Santo Espíritu que está con nosotros todos los días. Su presencia está con nosotros y nos dice, no temas. Él está ahí, Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Y vamos a buscar nuevamente en Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, y es también una porción muy conocida. Capítulo 41, versículo 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, en esta carrera que tenemos por delante, hermanos, que es nuestra vida, el Señor siempre nos va a sustentar, porque está ahí, diciéndonos, no temas porque somos sus hijos, somos hijos suyos, fuimos adoptados, hemos recibido el espíritu de adopción, no tenemos el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino el espíritu de adopción por el cual podemos clamar hoy, Abba Padre. Podemos clamar a nuestro Padre y podemos orar confiados, acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia ante nuestro Padre para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el Señor nos ayude a buscarle, nos ayude a permanecer en Él, nos ayude a seguir, a no claudicar, porque Él es bueno para con nosotros y su fidelidad es eterna. Si nosotros fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede dejar de ser fiel porque nosotros seamos infieles, porque Él es eterno, Él es fiel, Él es eternamente fiel. Entonces, siempre tengamos esto en cuenta, de que el Señor siempre nos va a sustentar, siempre estará con nosotros, y así como lo dice también ahí en el capítulo 43 de Isaías,
un poquito más adelante en el capítulo que ya habíamos leído, pero ahora en el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Y aquí el Señor pues nos dice algo muy importante en el versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y al Señor somos de gran estima, hermano. Somos honorables, no porque lo merezcamos, sino porque Él mira a su Hijo en nosotros, mira a Cristo Jesús. Porque si mirara en nuestros pecados, si mirara en nuestras iniquidades, Él nos destruiría. Él dejaría caer su ira sobre nosotros y nosotros no podríamos soportarla, porque ¿quién puede soportar la ira de Dios? Nadie. Entonces, si Él mirase nuestra maldad, no tendríamos esperanza, porque estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo y que nos ha dado la fe para creer en su Hijo, y que ahora mira a su Hijo en nosotros. Mira a Jesús, y por eso somos para Él de gran estima, así como le dice al pueblo de Israel que para sus ojos ellos fueron de gran estima. Y también les dice a ellos en otra porción que Él no los escogió porque fueran el mejor pueblo, no los escogió porque ellos fueran mejores que los otros, sino por misericordia. Él le dijo a Moisés: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Entonces no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, y le damos gracias a Dios por esa misericordia que ha tenido para con nosotros, y también pedimos que esa misericordia se extienda sobre este pueblo, sobre el pueblo de Cerrito, sobre las familias, sobre nuestras familias que aún no le conocen, que están perdidas, que también se extienda esa misericordia para con ellos. Y entonces tengamos esa confianza de que somos amados por el Señor, de que Él nos ama, de que somos amados en Cristo, que nuestros pecados han sido borrados, y entonces esforcémonos para ya no pecar más, que el Señor nos ayude a amar, a anhelar, a buscar la santidad, porque pues también está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Él nos ha preparado para que nosotros participemos de su santidad. Entonces el Señor nos ayude, y pidámosle al Señor que Él nos ayude todos los días a buscar la santidad, que la anhelemos, que realmente deseemos vivir en santidad día con día, porque Él nos ha salvado y nos ha dejado aquí para que prediquemos, para que anunciemos las virtudes de Él a todos los demás, a los que no le conocen. Entonces prosigamos, hermanos, al blanco que es Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Pongamos nuestros ojos en Él siempre, no temamos, porque Él va a estar ahí. Y las veces que nos equivocamos, que nos volvamos al Señor, que nos arrepintamos, y Él nos va a limpiar de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, y Él nos va a ayudar. Y aunque enfrentemos distintas situaciones a lo largo de nuestra vida, así como el apóstol Pablo lo hizo, lo vivió, también el apóstol Pedro, y
algunos de los otros, el apóstol Juan, todos ellos que enfrentaron diversas situaciones, y después de ellos, los padres de la iglesia también enfrentaron diferentes situaciones que fueron los que le siguieron a la doctrina que les dejaron los apóstoles. Entonces ellos también enfrentaron diversas situaciones. Los cristianos del primer siglo fueron muy perseguidos y ellos perseveraron, no claudicaron en su fe, sino que permanecieron firmes, estuvieron ahí sirviendo al Señor, que sí tenían miedo, sentían miedo, muy probablemente sí, pero el Señor les dio la fuerza para seguir, para perseverar. Y el Señor dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, que el Señor nos ayude a perseverar. Y hoy en día tal vez en algunos países sí hay una persecución más fuerte que en este país, pero esos países donde hay una persecución fuerte también hay cristianos, aunque el enemigo los quiera destruir, no los va a poder destruir, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, porque el pueblo de Dios siempre va a estar ahí sustentando a su pueblo, dándole ánimo, dándole aliento en lugares donde los persiguen, como en China o en algunos otros lugares allá. Aunque la persecución los ha querido destruir, ellos, los cristianos, perseveran, así como el pueblo de Israel cuando el faraón los quiso, a los hebreos los quiso destruir, arrojando a los niños varones al río. Ellos se siguieron multiplicando, no pudieron detenerlos porque el Señor estaba con ellos y el Señor los escuchaba. Entonces, gracias al Señor por por nuestros hermanos y hermanas allá en esos lugares que están enfrentando situaciones difíciles. También oremos por ellos, para que el Señor les dé fortaleza, y también a nosotros para que nos dé fortaleza en lo que nosotros también enfrentamos y vivimos día con día, que tal vez no es comparado con lo que ellos viven, pero gracias al Señor que nos ha sustentado, y mientras tengamos esta libertad, un poco más de libertad, entre comillas, porque también sí hay cierta persecución, tal vez en el centro de México no tanto, pero al norte y al sur hay un poco más. También se han escuchado casos de pastores que sus iglesias son quemadas, que sus iglesias que los persiguen, pero gracias al Señor que tiene control de todas estas situaciones y de su pueblo, y siempre está ahí para ayudarnos. Entonces, hermanos, pues sigamos en la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, de todo aquello que cause peso, toda aquella carga, entreguémosela al Señor, todo aquel peso, y del pecado que está ahí. No dejemos que entre, no dejemos que no le obedezcamos, porque dice también en la carta a los romanos que les dice el apóstol Pablo que o no saben que son esclavos de a quien obedecen. Entonces por eso les dice, porque previamente les dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces él luego les hace una pregunta, les dice: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que abunde más la gracia? Y él mismo contesta y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, que el Señor nos ayude a cada día a esforzarnos para no pecar, y que perseveremos en su palabra, perseveremos en la doctrina de Cristo Jesús que hemos recibido. Y esta es la palabra que les quería compartir, hermanos, y le invito a que se ponga de pie ahí en su lugar y oremos para que el Señor nos ayude a perseverar. Y si usted está desanimado, está pasando alguna situación difícil o ha sentido desánimo, que pidámosle a nuestro Padre que nos ayude a perseverar, que nos ayude a permanecer, que nos dé amor para con Él cada día, porque el amor no lo producimos nosotros, sino que viene de Él por su Santo Espíritu. Entonces pidámoslo para que nos dé amor por Él y por los demás. Amén. Entonces oremos en esta tarde, incline su rostro y oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque Tú eres bueno para con nosotros. Nos has ayudado, nos has sustentado, Señor.
Desde el vientre de nuestra madre nos viste, Señor, nos formaste. Has tenido misericordia de nosotros a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Aun cuando no te conocíamos, Señor, tu misericordia, Señor, ahí estaba. Y nos hablaba, Señor. Tal vez muchas veces, Señor, decidimos ignorarte, y decidimos ignorar tu voz, endurecimos nuestro corazón a tu voz. Pero gracias, Señor, porque llegaste a nuestras vidas y nos cambiaste, nos transformaste, Señor. Así como lo hiciste con tu siervo, Pablo, Señor. Lo cambiaste, lo transformaste y mostraste en él tu misericordia, Señor, para que fuese ejemplo para nosotros, Señor, de que aunque él respiraba amenazas y muerte y consentía en matar a los cristianos, Señor, tuviste misericordia de él y lo cambiaste, lo transformaste para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque nos has transformado y síguenos transformando día con día. Ayúdanos, Señor, a perseverar. No nos dejes, Señor, caer en la tentación, Señor, líbranos de la tentación, porque el pecado está allí a la puerta, está allí asediándonos. Pero te pedimos, Señor, danos fuerzas, Señor. Danos fuerzas, Señor, danos el poder para vencer, Señor, la tentación, Señor. Danos la gracia para vencer, Señor, esa tentación. Te lo pido, Padre, dame la gracia para vencer la tentación, Señor. Dame el poder para decirle no al pecado, Señor. Te lo pido, Señor. No me dejes caer en la tentación. Líbrame de toda tentación. Líbrame del maligno, Señor. Gracias porque tú rompiste el yugo que Satanás tenía sobre nosotros. Rompiste el yugo de las tinieblas. Las cadenas fueron rotas, Señor. Y ya no hay nada que nos ate, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, a seguirte día con día, a humillarnos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdame a tener humildad, Señor. A tener humildad para con mi familia, Señor, para con mis hermanos y hermanas en la fe, Señor. Ayúdame a ser humilde para con ellos, Señor. Y que mi vida, Señor, que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo, el carácter de tu Hijo, Padre. Que corramos esta carrera, Señor, que tenemos día con día, Señor, que esta batalla, Señor, esta buena batalla la peleemos, Señor. Peleemos, Señor, esta batalla, Señor, con fe. Que corramos esta carrera. Ayúdanos a correr la carrera, Señor, y que sepamos que usted está con nosotros cada día, que tú estás con nosotros, Padre, sustentándonos, Señor, librándonos, Señor, y nos dices, no temas porque yo estoy contigo. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, en la fe, a permanecer hasta el fin, Señor, porque escrito está que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Señor. Gracias, Señor. Te damos las gracias por la salvación que es en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No es por lo que hacemos, sino por lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Por la cruz del Calvario, allí podemos ver tu amor manifestado para con nosotros, Señor. Y allí tenemos la muestra de tu amor, de que nos amas, y podemos estar seguros de eso, de que nos amas, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre Celestial, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Démosle un aplauso a Cristo Jesús.